Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias. Miramos a la actualidad de las últimas horas, fijándonos, por supuesto, en la siguiente, la última fase por parte de Israel en este conflicto en Oriente Medio. Miraremos también a la respuesta por parte de Rusia, de China, de España o de Francia, presionando a Israel cada vez con más presión internacional para que detenga este conflicto. Pendientes también de India, los agricultores salen a la calle con Nueva Delhi totalmente atrincherada. Enseguida les contamos lo que está sucediendo en India y además miraremos un día más al conflicto en Ucrania con una nueva ofensiva por parte de Rusia, en este caso contra los países bálticos, una orden de búsqueda y captura contra la primera ministra de Estonia, también contra el ministro de Cultura de Lituania, precisamente en el momento en el que Estonia dice que Rusia se está preparando ya para un conflicto con la OTAN. Enseguida andamos en todo esto, pero empezamos mirando a Israel, que está preparándose para realizar más incursiones, para rescatar a rehenes y eliminar objetivos de alto valor, mientras buscan entrar en una fase nueva y más quirúrgica, dicen, de la guerra en Gaza. En declaraciones a Newsweek, durante una rueda de prensa, el portavoz de la FDI, el teniente coronel Richard Hedge, dijo que cualquiera que amenace a Israel está a punto de atacar, va a ir detrás de él. Dice que iremos donde sea necesario, si es necesario, en el futuro. Dice que podrán ir a la frontera libanesa o a cualquier lugar de Gaza. Apunta que se puede ver esto a medida que se desarrolla esta batalla, que la forma y cómo se ejecuta es diferente. Dice que ahora se está viendo dentro de Gaza una especie de operación de estilo quirúrgico, que es, además, con su división de fuerzas especiales bajo el mando del general Dan Goldfuss. Dice además que es más quirúrgico, con menos blindados, más infantería y fuerzas especiales. Añade que todas estas redadas están ocurriendo en estos momentos en la nueva fase de la guerra de Israel. Miramos al ministro de Asuntos Exteriores israelí, a Katz, que le dice al jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que su llamado a limitar la ayuda militar a Israel le está haciendo el juego a Hamas. Dice, Israel se adhiere estrictamente a las leyes internacionales de guerra, garantizando el movimiento seguro de civiles en Gaza. Es la respuesta de Katz a Borrell. De hecho, añade que en marcado contraste Hamas impide su paso seguro y que su compromiso con las vidas de los civiles de Gaza es mayor que el de Hamas. Apunta por último que los llamados a limitar la defensa de Israel solo fortalecen a Hamas. Dice, tengan la seguridad de que Israel está decidido en su misión de desmantelar a Hamas. Miramos ahora a Estados Unidos, y es que Biden asegura que trabaja en un acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza de al menos 6 semanas. En su comparecencia en la Casa Blanca, junto al rey de Jordania, el presidente estadounidense ha señalado que los elementos clave del plan están sobre la mesa, pero que todavía quedan algunas lagunas. Esas 6 semanas, según Biden, tendrían que servir para construir algo más duradero. El presidente estadounidense explicó que a lo largo del último mes ha mantenido contactos para impulsar el acuerdo, tanto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como con líderes de Egipto y Qatar. Biden ha reiterado que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que suceda. En cuanto a la operación militar que Israel desarrolla en el enclave palestino de Rafah, ha subrayado que no debería llevarse a cabo sin un plan creíble para garantizar la seguridad de más de 1 millón de personas refugiadas. Miramos ahora a Rusia. Es que Kremlin dice que están dispuestos a apoyar cualquier acción que conduzca a la liberación de los rehenes y a un alto el fuego, pero, eso sí, dice Peskov, creemos que las acciones deben ser constructivas, encaminadas a una solución integral del problema dentro del marco del derecho internacional y las resoluciones adaptadas previamente por el Consejo de Seguridad. También hay reacción por parte de China, que ha pedido a Israel que detenga todas las operaciones militares lo antes posible. Además, añade que tiene que hacer todo lo posible por evitar que el devastador desastre humanitario en Rafah siga empeorando. Miramos también a Francia, que ha entregado una propuesta escrita a Líbano destinada a poner fin a las hostilidades con Israel y resolver la disputada frontera entre Líbano e Israel. Según el documento al que ha tenido acceso Reuters, la misiva pide a los combatientes, incluida la unidad de élite de Hezbollah, que se retiren a 10 kilómetros de la frontera. El plan tiene como objetivo poner fin a los combates entre Hezbollah, respaldado por Irán, e Israel en la frontera. Las hostilidades se han desarrollado en paralelo a la guerra de Gaza y están alimentando la preocupación de una confrontación total y ruinosa. El documento, la primera propuesta escrita presentada a Beirut tras semanas de mediación occidental, fue entregado a altos funcionarios estatales libaneses la semana pasada. El escrito declara el objetivo de prevenir un conflicto que corre el peligro de salirse de control y hacer cumplir un posible alto el fuego cuando las condiciones sean adecuadas, y en última instancia prevé negociaciones sobre la delineación de la polémica frontera terrestre entre el Líbano e Israel.
Miramos ahora también a España. Dice que no autorizó ninguna venta de material bélico a Israel en lo que dura la guerra en Gaza, es lo que ha reafirmado el ministro de Exteriores. Dice, ante las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación informa de que desde el 7 de octubre de 2023 no se ha autorizado ninguna operación de venta de armamento a Israel. Esto es lo que apunta un escueto comunicado. En la víspera, el periódico digital El Diario publicó que en noviembre pasado se exportó munición a Israel desde España por valor de 987.000 euros, con bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, así como sus componentes. Funcionarios de la Secretaría de Estado de Comercio aseguraron que el suministro se realizó con base en licencias previas al 7 de octubre y que en ningún caso se trató de material que podría ser utilizado en este conflicto. Seguimos mirando a Israel, y es que los jefes de inteligencia americana e israelí se preparan para mantener conversaciones sobre el acuerdo de rehenes de Hamas. Espera que los responsables de la CIA y el Mossad mantengan conversaciones con altos funcionarios egipcios y cataríes a lo largo de este martes, un intento de reactivar las negociaciones sobre un acuerdo para detener la guerra entre Israel y Hamas y asegurar la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Según fuentes citadas por Financial Times, las negociaciones, que probablemente se celebrarán en El Cairo, se producen una semana después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazara las demandas de Hamas de un acuerdo por considerarlas delirantes y prometiera seguir presionando para lograr una victoria total en la guerra con el grupo militante palestino. Los mediadores confían en que el plan del jefe del Mossad, David Barnea, de viajar a Egipto fuera una señal de que Israel todavía estaba abierto a discusiones sobre un posible acuerdo, a pesar de la retórica agresiva de Netanyahu. Nos fijamos ahora en Irán, que ha condenado los ataques aéreos que Israel está llevando a cabo en Rafah y advierte que una ofensiva terrestre en esta ciudad situada en el sur de la Franja de Gaza provocaría un desastre humanitario. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha condenado los bombardeos en Rafah que causaron al menos un centenar de muertos. Es lo que informa este martes la agencia oficial IRNA. Dice Kanani, este es un ejemplo de las maliciosas intenciones de Israel en sus repetidas violaciones y descrédito de las normas legales internacionales. Miramos ahora a Corea del Norte. Es que Corea del Sur acaba de anunciar que va a dar una respuesta abrumadora a las provocaciones norcoreanas si es necesario. La advertencia que llega por parte de las Fuerzas Armadas surcoreanas llega tras el anuncio de Pyongyang sobre nuevos proyectiles controlables y sistemas de control balístico para sus sistemas de lanzaderas múltiples de cohetes. Pyongyang lleva a cabo este domingo una prueba de los nuevos proyectiles de calibre 240 milímetros que fue detectada en tiempo real por el Estado Mayor Conjunto. El ejército de Seúl mantiene una postura de que puede responder abrumadoramente a las provocaciones de artillería de Corea del Norte, mientras monitoriza continuamente su desarrollo de armas y mejora su capacidad de disuasión y respuesta. El lanzacohetes múltiple de 240 milímetros de Corea del Norte está desplegado cerca de la frontera, lo que dicen representa una amenaza potencial para el área más amplia de la capital de Corea del Sur. Nos fijamos también en Japón. Su primer ministro, Fumio Kishida, está intensificando sus esfuerzos para reunirse con Kim Jong-un de Corea del Norte. Su objetivo no es otro que lograr un avance diplomático con el líder de Pyongyang en un intento por impulsar su mandato. La cumbre impulsada por Kishida buscaría asegurar la liberación de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte hace décadas, según fuentes citadas por Financial Times de Washington y Tokio. Kishida intensificó sus esfuerzos este año después de señales prometedoras de Pyongyang, pero las personas cercanas a las conversaciones, algunas de las cuales se llevan a cabo a través de un canal en Beijing, dijeron que aún no han dado sus frutos porque Kim se niega a cooperar con los secuestrados. Lo que pone de relieve lo delicado de la situación es que Japón no ha informado a Estados Unidos sobre una posible cumbre, según apuntan fuentes familiarizadas con este asunto. El último encuentro entre un primer ministro japonés y el líder norcoreano fue en 2004, cuando Junichiro Koizumi se reunió en Pyongyang con Kim Jong-il, el padre del actual líder. Miramos ahora a India. Miles de camiones y tractores con agricultores indios a bordo comenzaron este martes una multitudinaria procesión hacia Nueva Delhi para exigir garantías legales para su producción, en un severo pulso para el gobierno indio antes de las elecciones generales previstas para este año. Dicen, ayer hicimos todo lo posible durante una reunión para resolver el problema y evitar un enfrentamiento con el gobierno. Es lo que dicen hoy a los medios algunos de los líderes de los agricultores, en concreto Sarwan Singh, desde el estado norteño de Punjab, donde esta mañana partió una de las masivas marchas de granjeros hacia la capital. Además de Punjab, miles de campesinos esperaban a las afueras de los estados vecinos de Haryana y Uttar Pradesh, ambos contiguos a Nueva Delhi, para sumarse a esta marcha y que el gobierno atienda sus medidas. Para evitar la entrada de vehículos de campesinos a Nueva Delhi, las autoridades han dispuesto enormes bloques de hormigón, vallas y barreras con pinchos en las carreteras por las que los agricultores tratarán de acceder.
Miramos también al canciller alemán. Ahora Scholz ha dicho este lunes que cualquier relativización de la cláusula de defensa mutua de la OTAN era peligrosa y que solo beneficiaba a Rusia. Esto es lo que apuntaba después de los comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump, que cuestionaban la disposición clave de la alianza. Trump, que busca la reelección, provocó indignación entre sus socios occidentales durante el fin de semana, después de sugerir que Estados Unidos podría no proteger a los aliados de la OTAN, que no están gastando lo suficiente en defensa contra una posible invasión de Rusia. Decía Scholz, cualquier relativización de la garantía de asistencia de la OTAN es irresponsable y peligroso, es lo que apuntaba en una conferencia de prensa junto al primer ministro polaco Donald Tusk. Añadía además que esto redunda exclusivamente en interés de Rusia. Dice Scholz, nadie debería jugar ni comerciar con la seguridad de Europa. Tusk viajó a París y luego a Berlín en busca de vínculos más estrechos con las dos potencias más grandes de Europa, mientras que la guerra en Ucrania entra ya en su tercer año y las capitales europeas contemplan la opción de que Trump regrese a la Casa Blanca. Miramos ahora a la OTAN, precisamente al gasto en defensa, y es que se esperaba que solo 11 de los 31 países miembros de la OTAN cumplieran el objetivo del gasto del 2% en materia de defensa para este 2023, es lo que muestran estimaciones publicadas el pasado mes de julio por la alianza. Los 3 países con mayores porcentajes fueron también los únicos que superaron el 3%, Polonia con un 3,90%, Estados Unidos 3,49% y Grecia con un 3,01%. Los otros países que se estima que alcanzarían este umbral del 2% fueron Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido. Aparte de Reino Unido, los países europeos que superaron ese umbral tendieron a estar geográficamente más cerca de Rusia que los países que no. Eso significa que se esperaba que solo 20 países de la OTAN gastaran menos del 2% de su PIB en defensa, según las estimaciones de 2023. Los países con menores porcentajes de gasto fueron Luxemburgo con un 0,72%, Bélgica con un 1,13% y España con un 1,26%. Otros 5 países, incluido Canadá, no alcanzaron la marca ni siquiera del 1,5%. Miramos de nuevo a Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que rechazó examinar un paquete de ayuda por valor de 95.000 millones de dólares para Ucrania e Israel, tal como ha sido negociado en el Senado. Decía que ante la falta de cambios de parte del Senado en lo que respecta a la política migratoria, la Cámara va a seguir trabajando sobre estos importantes asuntos según su propio criterio. Es lo que declaró Johnson este lunes en un comunicado. El proyecto de ley contempla fondos para la guerra de Israel contra Hamás y para su aliado estratégico Taiwán, pero la mayor parte ayudaría a Ucrania a reabastecer su agotado arsenal cuando se avecina el inicio del tercer año de la guerra con Rusia. Miramos también a palabras de Josep Borrell, se hacía eco de las declaraciones de Donald Trump y decía: la OTAN no es una alianza a la carta. Lo escuchamos. Let me be sarcastic. Let me be sarcastic. During this campaign, we will see and listen to many things. Let's be serious. NATO cannot be a la carte military alliance. Cannot be a military alliance that works depending on the humor of the President of the US on those days. It's not yes, now yes, tomorrow no, it depends, who are you? Now, come on, let's be serious. Let's be serious. Mientras tanto, siguen llegando advertencias por parte de los bálticos. Estonia dice que Rusia se está preparando para una confrontación militar con Occidente en la próxima década y que podría ser disuadida por un contradesarrollo de fuerzas armadas. Es lo que apunta este martes el Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia. Un número creciente de funcionarios occidentales vienen advirtiendo en las últimas semanas sobre una amenaza militar de Rusia a los países del flanco oriental de la OTAN. Ya han pedido a Europa que se prepare rearmándose. El jefe del Servicio de Inteligencia dijo que la evaluación se basó en los planes rusos de duplicar el número de fuerzas estacionadas a lo largo de su frontera con Finlandia, miembros de la OTAN, y los estados bálticos de Estonia, Lituania y Letonia. Precisamente esto llega en un momento en el que Rusia ha utilizado por primera vez el misil hipersónico Zircon en Ucrania. Es lo que apuntan investigadores en un análisis preliminar que concluyó que Rusia atacó Kiev la semana pasada con el misil hipersónico Zircon, su primer uso en la guerra, que dura casi 2 años. Es lo que decía este lunes el director del Instituto de Investigación de Kiev, presentando un nuevo desafío a las defensas aéreas de Ucrania. Alexander Rubin, director del Instituto de Investigación Científica para Exámenes Forenses de Kiev, dijo en su canal de Telegram que su instituto completó un análisis preliminar de fragmentos de misiles de un ataque ruso el 7 de febrero. Incluía un vídeo de presuntos restos de misiles que mostraban marcas específicas. Decía que veían elementos característicos del misil Zircon y las piezas y fragmentos del motor y del mecanismo de dirección que tenían
marcas específicas. El Ministerio de Defensa ruso no responde de momento a estos comentarios. Para que se hagan una idea, el Tsir contiene un alcance de 1000 kilómetros y viaja a 9 veces la velocidad del sonido. Según Rusia, los analistas militares han dicho que su velocidad hipersónica podría significar un tiempo de reacción muy reducido para las defensas aéreas y una capacidad para atacar objetivos grandes, profundos y blindados. Pendientes de más noticias, de más actualidad de este conflicto en Ucrania, con ataques por parte de Rusia en las últimas horas en Dnipro, con la primera ministra de Estonia en busca y captura también un ministro de Lituania. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos enseguida en Voces Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo, y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compraventa de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de nuevo en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad de las últimas horas y seguimos mirando al conflicto en Ucrania, con Rusia que ha atacado este martes la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, con misiles y drones, dañando una planta de energía y cortando el suministro de agua a algunos residentes. Es lo que apuntan al menos funcionarios y medios ucranianos, según la agencia Reuters. La ciudad de poco menos de 1 millón de habitantes fue atacada por un misil y 4 grupos de drones que se acercaban desde el sur, el este y el norte. Es lo que apuntaba la Fuerza Aérea de Ucrania en la aplicación de mensajería de Telegram. El mayor proveedor privado de energía de Ucrania, DTEK, afirmó que una central térmica resultó gravemente dañada, pero eso sí, apuntó que no hubo víctimas. Mientras tanto, Rusia ha declarado en busca y captura en su territorio a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, según se desprende de la base de datos del Ministerio del Interior. No precisa ni el motivo ni el artículo que justifica la emisión de la orden contra un alto funcionario en activo de un país extranjero. Kallas, de 46 años, es una de las voces más firmes en el seno de la Unión Europea y de la OTAN en favor del suministro de armamento a Ucrania y el endurecimiento de las sanciones contra Rusia. Ojo, porque no ha sido la única Kaja Kallas. También Rusia ha declarado en busca y captura en su territorio al ministro de Cultura de Lituania, según se desprende igualmente de la base de datos del Ministerio del Interior. El motivo de la orden es la destrucción o daños causados a monumentos dedicados a los soldados soviéticos en el país báltico. Es lo que informan hoy fuentes de las fuerzas de seguridad rusa, la agencia TASS, según está replicando también la agencia EFE. Simona Skairis, ministro de Cultura de Lituania, en busca y captura en territorio ruso. Por su parte, Kremlin ha explicado este martes las emisiones de órdenes de busca y captura contra dirigentes bálticos, entre ellos, como les contábamos, la primera ministra estonia, Kaja Kallas. Les acusa de hostilidad
hacia Rusia debido a su visión de la historia de sus relaciones. Dice literalmente, estas personas son responsables de decisiones que suponen un insulto de facto a la historia. Son personas que llevan a cabo acciones hostiles contra la memoria histórica, contra nuestro país, es lo que declaraba el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. Los estados bálticos, que temen las ambiciones militares del Kremlin, consideraron que la URSS les ocupó, mientras que Moscú se ve a sí mismo como un libertador y considera cualquier otro enfoque como una falsificación de la historia y un delito en Rusia. Miramos ahora a Ucrania, y es que las fuerzas rusas están comprando terminales de Internet Starlink en países árabes para usarlas en el campo de batalla. Esto es lo que dice, lo que apunta la inteligencia militar de Ucrania. Hace esta declaración en la aplicación de mensajería de Telegram, donde también publica lo que describe como un clip de audio de 2 soldados rusos discutiendo planes para esta compra. Miramos ahora a Argentina. La visita de Milei a Roma ha sido además la oportunidad de reunirse con la primera ministra, con Giorgia Meloni. El viaje es parte de la primera gira del presidente por el extranjero, que le llevó a Israel y después a Italia. El presidente argentino se ha convertido en una figura destacada del frente político de América del Sur. Meloni fue una de las primeras líderes de Europa en felicitar a Milei por su elección, pues ambos comparten puntos de vista políticos similares. Pero lo más importante es que esta reunión en Roma va a ayudar a Milei a forjar una nueva asociación estratégica en Europa, fortaleciendo los lazos diplomáticos y fomentando la colaboración en temas clave con Italia. Miramos ahora a Venezuela, y es que el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado este lunes que no hay indicios de una acción militar de Venezuela contra Guyana, ambas que siguen enfrascadas en una disputa por el Esequibo bajo control guyanés, y que las imágenes publicadas este fin de semana mostraban solo un pequeño traslado de tropas a la frontera. Dice Kirby, hemos estado monitorizando esto de cerca. Nuestra evaluación es que cualquier movimiento militar que haya habido por parte de Venezuela ha sido de muy pequeña naturaleza, tamaño, escala y alcance. Dice Kirby, no vemos indicios de que vaya a haber hostilidades o de que el ejército venezolano sea capaz de llevar a cabo actividades militares significativas. Asimismo, ha instado a Caracas y a Georgetown a resolver de forma pacífica sus diferencias sobre el Esequibo, una región cuya disputa se remonta hasta hace casi 2 siglos, si bien fue hace poco menos de 5 años, con el descubrimiento de yacimientos importantes petroleros bajo sus aguas, cuando se reavivó este conflicto. Hablamos ahora del déficit presupuestario federal de Estados Unidos, que ha caído bruscamente en enero a 22.000 millones de dólares, un primer mes del año en el que se ha registrado cómo los ingresos alcanzaron un récord para ese mes, en parte porque los reembolsos de impuestos cayeron luego de que el Servicio de Impuestos Internos despejara declaraciones retrasadas por la pandemia. Según el Departamento del Tesoro, el déficit del mes pasado fue de 17.000 millones de dólares, un 43% menos que el déficit de 39.000 millones de dólares de enero de 2023. Los desembolsos del mes crecieron un 3% a 499.000 millones de dólares, mientras que los ingresos aumentaron un 7% a 477.000 millones. Durante los primeros 4 meses del año fiscal, el déficit aumentó 72.000 millones, o un 16%, hasta los 532.000 millones, a medida que aumentaron los costes del servicio de la deuda nacional, al igual que los desembolsos para la seguridad social, Medicare y los programas militares. Miramos ahora a las bolsas. El Dow Jones renovaba máximos, el S&P 500 cedía pero mantenía los 5.000 puntos, y el Nasdaq ha bajado un 0,44% hasta los 17.882 puntos. Todo esto tras haber rebasado en un momento de la sesión la cota de los 18.000. El selectivo tecnológico ha sido arrastrado por la caída de Amazon, en concreto de un 1,2%, después de que Jeff Bezos vendiera 2.000 millones de dólares en acciones de la empresa. Nos fijamos ahora en Nvidia, que ha superado brevemente a Amazon en capitalización de mercado este lunes, en medio de la euforia en torno a la inteligencia artificial que ha llevado al fabricante de chips a convertirse en la 4ª empresa estadounidense más valiosa. Con un máximo histórico de 734,96 dólares, Nvidia ha llegado a subir un 2,9% intradía, lo que le ha permitido alcanzar un valor en bolsa de 1.820 millones frente a los 1.810 del gigante del comercio electrónico, y a poca distancia de los 1.870 de Alphabet, Madrid, de Google, según datos del ESG recogidos por Reuters. Miramos ahora las acciones de RM Holding, que experimentaron una importante subida del 35% en medio de una tendencia alcista general de los valores relacionados con los semiconductores. Se extiende el repunte posterior a las ganancias hasta la segunda semana. El fuerte pronóstico de crecimiento de RM ha llevado a los inversores a declararlo como un favorito de la inteligencia artificial. De hecho, el valor de RM ha aumentado más de un 80% desde que anunció sus beneficios trimestrales. También subieron las acciones de Supermicro Computer, en concreto un 7,5%. Miramos también a la cotización de Bitcoin. Ha superado este lunes momentáneamente el umbral de los
$50.000 por primera vez desde diciembre de 2021, en lo que supone continuar con la estela marcada la semana pasada, cuando el viernes llegó a subir en torno al 5%. No obstante, la criptomoneda de referencia ha retrocedido poco después por debajo de esta barrera psicológica de los 50.000 para quedarse en torno a los 49.722, como ven, ahora mismo en torno a los 49.838, subiendo en torno al 3% en las últimas 24 horas. En este sentido, Bitcoin ha triplicado su valor desde principios de 2023, remontando desde un desplome de 64% en 2022, aunque aún lo hace por debajo del máximo histórico de casi $69.000 alcanzado en noviembre de 2021. Pendientes de más noticias, de más actualidad, también, como siempre, de traerles más análisis. Hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.